Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y en la plataforma de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, miércoles 5 de julio del año 2023. En materia internacional, las noticias más destacadas tienen que ver con la declaración que hizo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ayer expresó a su homólogo francés Emmanuel Macron que Rusia estaba planeando provocaciones peligrosas en la central nuclear de Zaporizhia, ocupada por tropas rusas desde marzo del año 2022. Sus declaraciones se produjeron después de que Kiev y Moscú intercambiaron acusaciones de estar preparando un incidente en la central nuclear, que es la mayor de Europa. Un comunicado de las Fuerzas Armadas ucraniana citaba datos operativos de inteligencia, según los cuales el martes se habían colocado artefactos explosivos en el tejado del tercer y cuarto reactor de la central, siendo posible que se produjera un atentado en un futuro próximo. Si se detonaran, no dañarían los reactores, pero crearían una imagen de bombardeo desde el lado ucraniano, decía el comunicado en Telegram. El ejército ucraniano está preparado para actuar en cualquier circunstancia. Advertía Emmanuel Macron que las tropas de ocupación están preparando provocaciones peligrosas en la planta de Zaporizhia, dijo Zelensky en un comunicado tras una llamada telefónica con su homólogo francés. Acordamos mantener la situación bajo el máximo control junto con el Organismo Internacional de Energía Atómica, añadió. En Moscú, un asesor de la agencia nuclear rusa Rosatom, René Karcha, acusó a Kiev de planear un ataque contra la central. Abro comillas, hoy hemos recibido información de que estoy autorizado a anunciar. El 5 de julio, literalmente, es decir, hoy, por la noche, en la oscuridad, el ejército ucraniano intentará atacar la central nuclear de Zaporizhia, declaró Karcha a la televisión estatal rusa. Afirmó que Ucrania planeaba utilizar armas de alta precisión y largo alcance, así como drones. Se están tomando medidas de protección, dijo el funcionario ruso. Rusia y Ucrania, como sabemos, se acusan mutuamente de poner en peligro la seguridad de la central desde el estallido de la guerra en febrero del año pasado. En Washington, Flor, tú que acabas de regresar de allá, 7 personas resultaron heridas de bala en un tiroteo en la calle Mead de la ciudad de Washington, según el Departamento de Policía Metropolitana. Todas las víctimas están conscientes y respiran, según Paris Lewell, subdirectora de comunicaciones del Cuerpo Policial de la ciudad. La policía busca actualmente un vehículo todoterreno azul-negro, según un tuit del Departamento de Policía. El lugar del tiroteo, en la zona noreste de la capital estadounidense, está a menos de 10 manzanas del estado de Maryland y a unos 8 kilómetros del Capitolio de los Estados Unidos. Vamos a ver en qué termina esta noticia que está aún en desarrollo. Y por último, el presidente Emmanuel Macron anunció ayer, 4 de julio, una ley urgente destinada a la reconstrucción tras una semana de disturbios a lo largo de toda Francia. Vamos a presentar una ley de emergencia para aplastar todos los retrasos, tener un procedimiento acelerado para reconstruir mucho más rápido, aseguró el mandatario el martes 4 de julio. Asimismo, Macron llamó a un regreso al orden republicano luego de una semana de protestas que estallaron por la muerte de un joven de origen argelino de 17 años a manos de un policía de tránsito. Las declaraciones del jefe de Estado se produjeron en medio de una reunión en el Palacio del Elíseo con alrededor de 250 alcaldes de municipios y localidades que sufrieron daños en medio de las consecutivas noches de violencia callejera. El estallido social, que comenzó el pasado 27 de junio, cuando un policía de tránsito le disparó a quemarropa a un joven que no tenía licencia de conducir y que intentó darse a la fuga, según la versión del policía, en Nanterre, a las afueras de París, desencadenó una serie de protestas con destrucción de edificaciones, saqueos, incendio de vehículos en las calles de varias ciudades, entre ellas Marsella y Toulouse en el sur, Lyon en el este y Lille en el norte, y por supuesto en París, la capital francesa. Parece que ya el tema está bastante más
controlado, ya que las personas que fueron arrestadas en la noche de anoche ya fue sustancialmente menor al número de 800 que fueron arrestadas, por ejemplo, el día sábado. Muy bien. Eso es lo más destacado en materia internacional, Flor. Y en el plano local hay varias cosas interesantes. Lo comentábamos hace unos días entre nosotros, entre tú, yo y Atenógenes, sobre el examen de barras que debían pasar los estudiantes de Derecho para obtener su idoneidad. Solamente 9 de 150 alumnos pasaron el examen. Hay todo un revolú entre los estudiantes que alegan que les tomaron en cuenta solamente el examen final, como lo establece la ley. Lo establece el decreto reglamentario, que es el correcto. examen. O sea, había, a ver, explíqueme un poquito, Flor. Que solo, mira, lo que están reclamando los estudiantes es que ellos también les dijeron que iban a tomar en cuenta la asistencia y los talleres y las prácticas durante el curso, claro, digamos. Por asistir a las... Y cumplir con las tareas. Por asistir y cumplir con las tareas y todo, eso tiene un porcentaje, me imagino, que de evaluación. Pero no, dijeron que, entonces la queja de ellos es que solamente les contaron el pero examen. Pero al final del día lo que dice... Lo importante es el examen, claro. Si es un examen de barra, lo importante es el examen. Eso se cae de su peso. Lo preocupante es... Solo 9 de 150. 9 de 150. Si yo fuera el que tuviera la decisión del órgano judicial, publicaría de qué universidades son esos estudiantes que no pasaron. Supuesto. Porque ahí tenemos un grave problema. Flor, hay más de 30.000 abogados. Hay más de 30.000 abogados. La mayoría de esos 30.000 son graduados de universidades de 3 años de estudio, semipresencial. Es decir, virtual del todo. Eso no, algunas virtuales. Eso, por favor, ¿qué clase de abogados estamos preparando? Y esos abogados, por lo general, entran al servicio del Estado, ya sea en el Ministerio Público, en el órgano judicial o como asesores legales de las entidades del Estado. Y entonces ahí estamos viendo que hay un problema, porque hay un desconocimiento. Cero preparación. Y el examen también tenía que ver con aspectos éticos de la profesión. No era solamente aspectos de conocimiento jurídico, sino aspectos éticos, problemas éticos que se planteaban en el examen. O sea, ni siquiera el 10% de los alumnos lo pasó. Y también hay que publicar, por supuesto, a qué universidades o de qué universidades son egresados los 9 que pasaron el examen. Por supuesto. Pero ahí tiene que haber un Eso sería patrón. lo transparente para para poder saber cómo se ataca el problema, porque ahí hay un problema evidente. No sé si solamente de las universidades o también de vagancia de los pelados, porque de verdad que, o sea, 950 habla muy mal, porque por más que el examen sea difícil, que solo lo pase menos del 10%, no sé, ¿qué piensas tú? Como abogado. Por supuesto, es que Terrible. eso se cae de su peso. Eso no admite ni siquiera un análisis superficial de Pero que hay un grave problema. También que lo hicieran los abogados que ya tienen años en ejercicio, a ver cuánto les va bien. Sí, por supuesto, eso no tiene problema. Si los abogados que están en ejercicio de la profesión y aquellos que tienen éxito, pues están todos los días demostrando sus conocimientos jurídicos, aunque hay algunos que demuestran también su desconocimiento. Por eso te digo. Lo hemos visto en las audiencias televisadas. Me encantaría ver a los abogados en ejercicio hacer ese examen, a ver cuánto le va bien, para ver si el problema es de las universidades o de las personas. Yo creo que ambas. Yo creo que es una combinación, pero evidentemente en los últimos años, y en los últimos años son los últimos 20 o 25 años, han pululado estas universidades de garaje que se llaman, que tienen unos requisitos académicos realmente laxos, y entonces ahí está el resultado. Eso es, no es más. Profesores que no asisten, profesores a distancia, bueno, ni qué decir con la pandemia. Eso a mí me tocó experimentar con personas conocidas, muchachos conocidos cercanos a mí, que tuvieron mucha eficiencia de la formación universitaria y en universidades reconocidas por el tema de la educación esta virtual con la pandemia. Profesores que no iban y decían, hoy no va a haber clase, y eso se convirtió prácticamente en lo común, en lo cotidiano, que no había clase. Entonces no se puede. Oye, Flor, yo me acuerdo cuando yo estudié en la universidad, cada profesor tenía un profesor suplente. Y si el profesor titular por algún motivo no podía asistir, entraba el sustituto. Entraba el sustituto, pero nunca se perdía clase, jamás se perdía clase, que es como debe ser. Ahora dirán que no hay presupuesto para esas cosas. No, pero si en las universidades privadas tiene que haberlo. Eso es pagando. No, y en las públicas también. Sí, bueno, también. Porque también es pagando. Y también tienen una planilla gruesa de profesorado. Sí. ¿No?
Eso es así. Y si no, que le pregunten a la señora Etelvina de Bonagas. Etelvina Medianero de Bonagas. Es correcto, es correcto. Oye, otro tema que me parece delicado es, siguen las muertes por influenza solamente de personas no vacunadas. No vacunadas. Ese sea, es el daño de los antivacunas, el daño que le ha hecho a la sociedad esta niños, corriente de personas antivacunas. Dos nuevas defunciones de niños menores de 4 años. Ahí está. Puros no vacunados. El llamado desesperado de la gente del Ministerio de Salud a que vacunen a los niños, por favor. Bueno, no es todavía una epidemia, pero sí es un brote fuerte de influenza. Es la temporada del año y hay vacunas disponibles para vacunar a los niños y a los adultos mayores y a todo el mundo, en realidad. A todos los que tienen factor de riesgo. No, y a los que no tienen también. Entonces, ¿no? Vacúnense. ¿No sí, es para todo el mundo? Sí, para todo el mundo, por supuesto. Pero evidentemente los que tienen factor de riesgo y no se vacunan, si los prende la influenza, tienen la posibilidad de quedar hospitalizados y de perder la vida. Entonces, por favor, vacúnense, atiendan las jornadas de vacunación que se están haciendo prácticamente a nivel nacional. Y lleven a sus niños a vacunar. Los niños no pueden ir solos, tienen que ir es de con 9 a 3 de la padre de tarde, familia o sus acudientes. de lunes a viernes. O sea, sí. Ahí no hay excusa. No, y si no, también hay los fines de semana para los padres que trabajan full time. O sea, me parece muy preocupante. La Corte Suprema de Justicia determinó que el oficio por el medio del cual se ordenó el arresto para cumplir la pena de prisión a que fue condenada la exdefensora del pueblo, Patria Portugal, es legal y cumplió con los parámetros jurídicos y de legalidad. Por lo tanto, ya está súper en firme esa condena, así que ojalá pase lo mismo, reiteramos, porque no es que esté mal que se haya hecho eso con la exdefensora del pueblo. Lo que está mal es que no se ha hecho con otros. Que no se ha hecho con otros que también han sido condenados. Entonces, la certeza del castigo de nada sirve si tenemos la sentencia debidamente ejecutoriada en firme, si no se aplica la penalidad que está indicada en la sentencia. Hay 5 personas por ahora que sepamos, que sepamos, porque son personas de alguna manera que han tenido exposición pública, pero me imagino que debe haber una cantidad de aquellos que no tienen esa exposición pública por otro tipo de delitos, distintos a delitos contra la administración pública, bueno, y también lo hemos que están en la misma situación. Cuando los han agarrado, que ya tenían condena en firma, ¿te acuerdas? O en firme y de pronto es que capturado no sé quién. Y entonces, eso no estaba requete condenadísimo. Así es. Narcotraficantes, homicidas, etcétera. Bueno, acuérdate que ha habido una serie de escándalos también en el órgano judicial, ya no por este tipo de omisión en aplicar la sentencia, sino de sentencias proferidas en casos de homicidios comprando los jurados de conciencia. Terrible. Bueno, nuevamente, preparación de abogados. La parte ética. Que también está incluida en el examen. No todo se vale. No todo eso se lo enseñan a uno desde primer año. El decálogo famoso de Couture del abogado. O sea, que tiene que ver mucho, casi todo con la parte ética. La parte ética incluye la preparación permanente del abogado, el estudio permanente. Todo eso tiene que ver, pero también actuar conforme con la ley, conforme con la justicia, conforme con la lealtad procesal. Todo ese tipo de cosas encierran la preparación y el desarrollo ético de cualquier profesión, además, no solamente de la abogacía. Sí, pero 950 todavía me tiene un poco anonadada. Bueno, pero para eso es el examen de barra, para hacer el filtro. El que no... ¿Qué te tiene la cantidad? El que no... 950, el que que es no porquería pasa, las universidades hoy. ¿Sabes que aquí hay mucha gente que viene, y Guido lo sabrá, estudia Derecho en Estados Unidos, pero nunca puede terminar de homologar aquí porque al final son las leyes totalmente diferentes al final del día. Aquí pasa eso. Y claro, están graduados, pero no pueden firmar. Entonces, obviamente, están en oficinas grandes de abogados y hay por ahí personas que le firman los documentos. Eso pasa mucho en Panamá. Eso pasa, pero 950 las universidades tienen que estar en mira, es que a la cantidad de universidades de garaje que se crearon aquí, enseñando derecho, ahí estamos viendo las consecuencias. La gente, mira, una cosa es estudiar derecho, y lo digo por conocimiento propio, simple y sencillamente para que no te echen cuento, para saber cómo funciona el derecho. Y otra cosa es ejercerlo, pero aquí hay muchos
que pasan solamente por la Facultad de Derecho y cuando terminan ya tú lo ves que quieren ser penalistas. No, quieren ser magistrados. Quieren ser magistrados de la... No, y se han dado casos, se han dado casos, se han dado casos. Exactamente. Eso es un proceso y toma tiempo. No todo el mundo puede ser penalista, les gusta estar en los juicios y todo aquello, se ve muy bonito, sí, pero de allí a ejercer dentro de un juicio es un proceso. Hay que estudiar mucho, obvio, más allá de lo que estudias en la universidad, pero muchos nada más se quedan con lo que estudiaron en la universidad y de allí algunos ni leen, tienen a varios pasantes que son los que le hacen el trabajo, Guido, tú lo sabes. Sí, Pero me Y ahí encantaría está ver la prueba de lo que me estamos encantaría lo que le decía Guido, ver examen de barra entre los abogados en ejercicio y no solamente los que se están graduando de ahora. Sería bien interesante ver Estaría cuántos bueno, pasan eso. Sería bueno porque también se han visto casos, se han visto muchos casos. Entonces, Muchos yo saben sí- aplicar muy bien la ley, pero otros ni siquiera lo básico. No, yo sí le recomiendo, o sea, el que se meta en derecho, mejor que tenga claro que debe estudiar mucho. El derecho es una carrera en la cual el abogado está en constante estudio de todo, tiene que leer muchos documentos, tiene que saber procesar información de manera rápida y de manera efectiva, porque muchas veces la vida de un cliente está de por medio. En el caso, sobre todo, si quieren ser penalistas, el tiempo que pasa uno de sus clientes en la cárcel. Y son cosas que quizás por eso está la necesidad de tener un examen de barra lo suficientemente robusto para que se pueda evaluar todo lo que debe ser un abogado cuando sale Ahora de la yo nada más universidad. espero que después de este resultado de 950 no lo apliquen disque. Vamos a bajar los estándares. Como, Ah, ¿te no. acuerdas Ha que hicieron ocurrido. con la hija de no, eso Cristian sería Adame terrible. en la Universidad de Panamá, ¿se acuerdan? Ha ocurrido Eso porque- sería terrible, porque ha eso es ocurrido. poner a ejercer la profesión a quienes Claro. no están debidamente preparados Claro. y quedó evidenciado. Claro. Bueno, claro. pasó, acuérdense que pasó en medicina en la Fue ter- Universidad de y Panamá. fue terrible. En medicina, y fue terrible. Fue terrible. Y fue terrible porque entonces estás poniendo en manos de médicos que no tienen la suficiente preparación o la adecuada vida de los preparación, pacientes. la vida y la salud de los pacientes. Pasa que esos exámenes, lo que pasa es que esos exámenes tienen un objetivo específico, o sea, tienen el objetivo casualmente de poder validar si pasaste por la universidad o si realmente pudiste aprender algo en la universidad, porque mucha gente nada más pasa, algunos pasan hasta por arriba de la universidad, pero no se les queda nada de lo que aprenden. Sí, no. Es complicado. Terrible. Oye, ayer después de que hablábamos del problema del seguro social, Y mira, nada más solamente para analizar, porque sobre todo muchas personas que estudiaron Derecho en la época del sistema penal inquisitivo, algunos ni siquiera se actualizaron al sistema el acusatorio. penal acusatorio. Y te lo digo porque había que estudiar, obviamente. Tú te quieres actualizar, tú estás estudiando Derecho. Si esa es cambió tu el carrera. sistema, estudia el nuevo si sistema. cambias cualquier código que cambies, tienes que actualizarte. No puedes hacerlo sobre la marcha y muchos todavía lo siguen haciendo sobre la marcha. Y vemos muchos de los errores que cometen los abogados a la hora de hacer sus alegatos y sus presentaciones. Sus descargos. Y sus descargos en el sistema penal acusatorio. Y ves el choque diametral entre lo que era un sistema escrito y lo que ahora es un sistema oral. Fallan en oratoria, fallan en una gran cantidad de elementos que necesita un abogado para poder defender propiamente un cliente o una sociedad. Solo hilar las ideas. Solo hilar, sí, exacto. Pero bueno, ayer que hablábamos del seguro social y de que no hay marcapasos y de que falta que el contralor refrende varios de los pagos a los proveedores, que eso está entrando en una crisis. A mí me entraron 4 mensajes de personas que alegan que tampoco hay otros insumos, que no solamente es marcapasos, prótesis, que hay varias otras cosas. Tú también recibiste un Sí, mensaje. claro, de los pacientes de hemodiálisis que no están las medicinas y los insumos Que las para tienen que hacerle- comprar por fuera y si y no tienen pueden que pagarlas, comprarlas. Bueno, tampoco se ya puede te digo realizar que es- su diálisis. que es el colmo, porque eso ya es, el seguro social en la parte de salud es una medicina prepagada. Igual que la pensión de jubilación es algo que uno aportó para jubilarse en el futuro, cuando llega la edad de jubilación. Entonces, decir que no hay es simplemente estafar a las personas que Y están el pagando. seguro alega que el problema es del contralor. Y entonces en Contraloría alegan que faltan documentos. Yo no sé cuál sea la realidad. Así O se si- pasan pasando la pelota. Pero de la un lado pelota a no se la otro. pasan cuando hay que pagarle a proveedores que son amigos del gobierno. No, Ahí sí no se pasan la pelota. No. Ni cuando son fondos para la descentralización paralela. Ahí sí ni es rápido, cuando son rápido, 25 express. millones para los jamones, etcétera. Todo lo que tenga que ver con politiquería, ahí sí es. Rápido. Y ya aprobaron lo de y los jamones de directo. este año también. Sí, claro. Por eso. Claro. Es que no, No entonces, solamente fueron los años anteriores. No estamos hablando de supuestos, estamos hablando de lo que ya viene. Y lo que ya aprobaron. Me parece terrible.
Parece muy preocupante. Oye, esta mañana también conversé con el presidente del Cambio Democrático, Rómulo Rux. Le pregunté específicamente acerca del artículo 356 del Código Electoral, que habla que las personas que hayan competido por ser postuladas por un partido político, un cargo de elección popular, no podrán ser postuladas por ningún otro partido político ni por libre postulación en el mismo proceso electoral para ningún otro cargo de elección popular, salvo que el partido en el que perdió originalmente lo autorice. Esto va a ser clave para las primarias de Cambio Democrático de este domingo. Y dijo literalmente el señor Rómulo Rux que si esto ocurre, si Yanivel Ábrego pierde, la directiva de sede no va a autorizarla a postularse por otro partido político. Esto obviamente sería el final de la carrera política de Yanivel Ábrego, si eso ocurre. Este artículo se lo faculta, porque no le pasa a los otros diputados traidores, pues como dice el código, como dice el estatuto del partido Cambio Democrático, porque le dicen claramente que son traidores. No pasa con los otros porque los otros no están corriendo en esta primaria. Vuelta, sí. Así que ellos sí pueden ser postulados por otro partido. Pero en el caso de Yanivel Ábrego, que va de frente, que va como candidata a la presidencia por el partido Cambio Democrático, si ella pierde, queda en manos de la junta directiva. O sea, quedaría en manos de Rómulo Rux autorizar que ella corra. Exacto. De la junta directiva presidida por Rómulo Rux. Es correcto. ¿Qué pasa? En que ella es hasta ahora secretaria general. ¿Qué pasa? Ya dijo Rómulo que si pierde no va a haber autorización. Ese es el asunto. No, pero Es ahí te verdad, escuché con lo viene bueno. lo bueno ahora. Pero al revés, no lo bueno viene lo bueno. ¿Qué va a pasar con Yanivel Ábrego? No se sabe, pero dice también Rómulo Rux que parece que ella hizo una consulta informal, de esas que se hacen por WhatsApp, al Tribunal Electoral, o sea que las consultas informales son por WhatsApp. Y ya le advirtieron que una cosa es competir y otra cosa es perder una primaria. O sea que hay tiempo todavía, porque ya es cierto que participó, es cierto que está compitiendo, pero si por alguna razón se retira antes de las primarias, Ahí sí entonces puede. no le aplicarían ese artículo. Claro. Pero si se retira antes de las primarias, ¿para qué hay primarias? No corre solamente Rómulo Por Rux, eso te obviamente, digo, ¿no? o sea, es que estas primarias en las que corre una sola persona nos cuestan plata y al final del día no están siendo... Ahora, ¿tú crees que se retire? No creo que se Yo no creo que se retire. Aunque ayer se retiró el suplente de ella. Sí, pero es que si se retira... Bueno, no se retiró, pues él estaba la apoyando. abandonó. La abandonó. La abandonó. La abandonó. Chimino Rodríguez. Sí, el no, suplente de Yanivel Ábrego. hasta una saloma grabó y todo, y circuló en redes sociales, ¿no? No, pero O sea, lo inteligente sería bajarse. Es que, digo, es un poco... No, claro, pero tú no crees, si ella corre, ¿será que ella tiene información que puede ganar? Pues, o sea, no sé, pienso yo. Eso es Sí, lo que claro, ella si piensa. supiera que va a perder y sabe que el Rómulo Ahora, no la retira, va ¿no? Se a retira. postular. Me llamó la atención, no sé, algo me perdí. Eran 15 los rebeldes, ¿verdad? No, acuérdate que eran 15, incluyendo a Ronnie Araúz, que Ajá. cambió. Que cambió. Ahora eran 14 menos Génesis Arjona, Son quedan 13. Que votaron que 12 de los 13, 12 Oye, votaron no, por el PRD, uno votó el 13 por... es que el número de la mala suerte, no es que no salen los ese elevadores, 13, cuidado pues. Ese 13 es Leopoldo Benedetti, que votó por Juan Diego Vázquez. Sí. Sí. El O primero. sea, digo, no sé si es el número 13, pero quedaron entonces 12 votando por el PRD. Ya tú sabes. Que llevó al PRD a más de 50 votos. Así que esa dualidad en la bancada de Ricardo Martínez en la Asamblea es la que yo no termino de entender, porque por fuera están criticando al PRD, pero dentro votan por el PRD. Son ese tipo de cosas. A menos que él no tenga la fuerza que pensamos que tiene. Sí, puede ser. Exactamente. Grave. En todo caso, viene Ahora, lo bueno. puede ser, digámoslo así, un tropezón en la carrera política de Yanivel Ábrego. Yo no sé si sea el fin de la carrera política, porque ella tiene vinculaciones políticas incluso en su casa, ¿no? Su pareja es un político destacado, secretario general de la Asamblea, miembro del PRD. Define destacado. Bueno, es una persona conocida que secretario ocupa, general del No, ocupa está bien, un cargo por eso quiero la importante, descripción de que Guido de qué ocupa significa un cargo destacado. importante en un órgano del Estado. Sí, pienso yo, ¿no? Que digo, Kivian Panay ha tenido una trayectoria política Sí, sí, también, sí, o sea, sí.
sobrino, el nieto No, de un patriarca del PRD. Correcto. no apareció de la nada, como No. otros que aparecen de la nada. No, para bueno, nada. pues, Ya entonces- ellos se conocían. Ella fue la que apareció de la nada. No, No, Yanivel fue pero cuando ellos se candidata. casan, ya ellos eran Martinelli. políticos hechos y derechos. No, Yanivel fue Martinelli, no, Yanivel- candidata independiente. y candidata después por libre saltó a- postulación y se Exacto. sumió, Y se se sumó sumó en la redada esa que hizo Martinelli Fue una de las primeras. según y Alma entonces- Cortés, de comprar o alquilar diputados. Es correcto. Eso, No, y después citando palabras de Alma Y Cortés. después hablando de comprar o alquilar, compró bastantes tierras Bueno, a claro. precio preferencial justo después de mudarse a CD. Sí. Todo eso son los beneficios de no ser de la libre postulación, ¿ves? Ahí están los beneficios de no ser de la pero libre bueno, postulación. yo no sé, yo creo que va a tener un tropezón en su carrera política si pierde el domingo. Digamos que va a Yo ser también, yo creo que es un Pero- tropezón. un tropezón Pero no el final por de la 5 carrera política, años. porque- O sea, tiene una pausa obligada por 5 años. Pero a lo mejor de repente el esposo sí consiguió una candidatura. Dicen muchos que a la alcaldía del Distrito Capital. y ella sería la Dicen primera muchos, dama de la dicen muchos. ciudad. Porque es que ese puesto está reservado. Ese puesto está reservado por el PRD. No se sabe hasta ahora. Y qué va a ya pasar. acuérdate que Raúl Pineda dijo que dependía a quién se lo daban, depende de Fábrega cómo se portaba. Así es. Pero sí también, ahora que hablas de eso, pregunté acerca de si existía la posibilidad, porque aquí vimos eso, de reformar este artículo del Código Electoral. Rómulo fue enfático, dice que ese artículo 356 difícilmente el PRD lo reforma, porque es que también se estaría disparando en el pie el PRD. Porque si lo reforma, también liberaría a muchos de los que no salieron a participar por el partido. Pero no que le quieran. aplicaría a Cristiano Haddad. Ah, sí, claro. Claro, es que Claro. esa es parte del dilema, porque si esto por alguna razón lo reforma el PRD para beneficiar a Yanivel, es cierto que la beneficia a Yanivel, pero ¿qué pasa con el resto? Con Cristiano y Claro, con Pedro y de Miguel, los sí. candidatos Sí. del PRD. Por eso es que Rómulo Rux fue muy enfático en decir que él lo veía difícil a un año de las elecciones. No imposible porque ya ha ocurrido a un año de las elecciones otras reformas al Código Electoral en el pasado, pero quizás no están dadas las condiciones para que esto ocurra. Así que para Yanivel Ábrego todo se define este fin de semana. Es No hay correcto. duda, no hay duda. Pero vamos a seguir hablando de las primarias de Cambio Democrático. Al regresar aquí en Cuarto Poder nos va a acompañar esta mañana Ana Giselle Rosas, presidenta del Frente Femenino de Cambio Democrático. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder. España, Ana Giselle Rosas, vamos a hablar acerca de las primarias de Cambio Democrático este domingo. Flor Guido. Sí, bienvenida Ana Giselle. Bueno, este domingo se define la suerte de quién será el candidato presidencial o la candidata presidencial, eso es lo que está por definirse, del Partido Cambio Democrático. ¿Cómo están objetivamente las cosas en esa disputa interna? Mira, yo tengo que agradecerle a los miles de miembros de Cambio Democrático que no han dejado de caminar, de visitar, de estar activos, de demostrar que en nuestro partido hay militancia, hay compromiso. Y a ellos mi felicitación y sobre todo mi exhortación a salir a votar este domingo 9 de julio, salir temprano. Yo sí pienso y siento que dentro de nuestro partido hay una gran oportunidad de demostrar eso, un ejercicio democrático. No solamente se van a elegir nuestro candidato a presidente para las próximas elecciones del 2024, sino que también hay cargos de representantes, alcaldes y diputados que están haciendo el ejercicio de estas primarias. Estamos hablando de 306,000 inscritos que están habilitados para votar en alrededor de 1.050 mesas dentro de 700 centros de votación a nivel nacional, incluyendo las comarcas. Entonces sí hemos tenido durante estas últimas semanas una gestión importante de organización, de recorrido, de militancia. Yo he podido estar desde Darién hasta Bocas del Toro, acompañando no solamente a Rómulo Rux en su recorrido, sino como secretaria de la Mujer, también muy pendiente de las postulaciones de nuestras mujeres que valientemente se atreven a ser candidatas y que estoy segura que muchas de ellas saldrán victoriosas. Así que sí esperamos una gran participación. ¿Cuál es el porcentaje de participación que espera? Bueno, nosotros esperamos alrededor del 50% de participación.
que es un número bastante alto. La Secretaría de la Mujer a cargo de Ana Yesel tiene el dato de qué porcentaje de candidatas mujeres hay frente a candidatos varones. Nosotros en esta elección primaria hubiésemos querido tener más candidatas mujeres. Reconocemos que en estos momentos y conversando con muchas de ellas, una de las grandes limitaciones que tenemos las mujeres en política es el financiamiento de nuestras campañas. Y cuando ya teníamos casi que al filo a las mujeres para postularse, se echaban para atrás un poco temiendo, Guido, no tener la oportunidad de participar producto de no tener suficiente financiamiento. Y yo siento que ese es un reto que debemos todos estar vigilantes, porque lamentablemente la campaña política se ha convertido en un ejercicio casi que comercial. Pero ¿qué porcentaje? Estamos hablando de cerca del 25% de porcentaje de mujeres candidatas para representantes, alcaldesas y diputados. Sí es cierto que hay posiciones reservadas en donde estaremos vigilantes de que se postulen mujeres. Dentro de estas postulaciones que se realizaron, la Secretaría de la Mujer no dio ni una sola excepción. Es decir, que se cumple con el compromiso de que si el principal es varón, la suplente debe ser mujer. Y si la principal es mujer, el suplente debe ser varón. Es decir, que de todas las postulaciones, en todas las postulaciones que se han realizado para estas primarias, que nuestro estatuto establece que deben ir acompañados de un suplente, tenemos la participación de mujeres en las nóminas. Magnífico. Otro tema que surgió ayer, a raíz de la deserción, digámoslo así, de la diputada Génesis Arjona, de la facción que apoya o que lidera Yanivel Ábrego y que pasó a engrosar la fila de los diputados que apoyan a Rómulo Rux. Usted hizo el anuncio ayer en el Pleno de la Asamblea de que se creaba una nueva bancada. Fracción parlamentaria. Fracción parlamentaria. Sí, fracción parlamentaria o bancada. Exacto. Que se llama... Lo bueno viene. Lo bueno viene, exactamente. Cuénteme un poquito sobre eso. Y gracias, Guido, porque es importante hacer docencia. Muy poco a veces se conoce del reglamento interno de la Asamblea y de las facultades, las potestades y los compromisos que nosotros como diputados debemos cumplir en atención a este reglamento. El artículo 221 habla sobre la integración de las fracciones parlamentarias. Para constituir una fracción parlamentaria se requiere de la participación de al menos 4 diputados. Ningún diputado podrá formar parte de más de una fracción parlamentaria simultáneamente. ¿Esto por qué es importante? Porque desde el año pasado, los 3 diputados que de manera formal habíamos estado apoyando a Rómulo Rux, el diputado Ronnie Araúz, Edwin Zúñiga y yo, presentamos una renuncia a la bancada del Cambio Democrático porque no estábamos de acuerdo con la forma en que la diputada de Capira estaba llevando la dirección de la bancada. Se nos negó la posibilidad de renunciar porque nos comentaron que no podíamos estar sin bancada. Ahora, con la diputada Génesis Arjona, tenemos los 4 diputados necesarios y suficientes para formar la fracción parlamentaria. Pero el artículo 222 también establece el tiempo en el que se puede presentar esta solicitud y dice que la inscripción de una fracción parlamentaria se hará dentro de los 10 días siguientes a la instalación de la Asamblea en la primera legislatura ordinaria mediante escrito dirigido a la directiva de la Asamblea Nacional. Y esto fue lo que de manera formal ayer, elegida como coordinadora de esta fracción parlamentaria, presenté ante el Pleno. A 4 de julio está dentro de los 10 primeros días de la primera legislatura del 5º periodo de sesiones, que es este en el que estamos transcurriendo. Definitivamente hacemos un llamado a atención, porque lo tengo que confesar, Guido, hay resistencia dentro de la bancada mayoritaria, dentro de la bancada del PRD, para atender esta solicitud. Y es que a partir de la formación de esta nueva fracción parlamentaria, la correlación de fuerzas y el ejercicio de nosotros como diputados de oposición cambia. Con la conformación de esta fracción parlamentaria, nosotros como diputados de una nueva fracción tendremos la oportunidad de participar con voz y voto en cada una de las 15 comisiones que conforman la Asamblea Nacional. Y es bien sabido que han habido negociaciones precisamente entre la bancada que dirige la diputada de Capira, que ha estado siempre entregada al PRD, en comisiones importantes como la de presupuesto y como la de credenciales. Y entonces esto le restaría a ellos una posición en cada una de las comisiones y la tendríamos nosotros como una real bancada de oposición de cara a hacer fiscalización dentro de la gestión
del ejercicio del Ejecutivo, pero también de Ana la Giselle, Asamblea. acláranos cómo quedaría, bueno, no sé, pues, el otro grupo de diputados de CD, autodenominados bancada de Ricardo Martinelli, porque hay que especificar eso, ya que yo le cometí el error al mencionarle a Camacho que era la bancada de RM y él me aclaró, no, no es la bancada de RM. Es la de Salvo Martinelli. un diputado que sí se cambió a RM. Es la bancada de Ricardo Martinelli en la Asamblea. Así. ¿Cómo funcionaría eso? O sea, ellos también tendrían su bancada distinta a la fracción de ustedes, ¿no? Total. Bueno, es que, como bien lo mencionas, esa bancada ni siquiera responde a los intereses del Cambio Democrático como partido, responde a los intereses personales de Martinelli y de Yanivel Ábrego. Pero al final cada uno tiene intereses, intereses de SD. ¿Cuáles son los intereses? Bueno, pero los de- intereses políticos personales no pueden estar por encima de los intereses del colectivo. Y en este sentido, nosotros como Partido Cambio Democrático, con esa bancada que ha encabezado Yanivel Ábrego, hemos renunciado a la posibilidad de ejercer un ejercicio de fiscalización, de contrapeso, de opinión, de presentar proyectos inclusive, o que se discutan nuestros propios proyectos. En la Asamblea solamente se discuten los proyectos del grupito que está favorecido por la Junta Directiva de la Asamblea. Yo tengo proyectos que se han dejado caducar porque ni siquiera los prohijan, porque hay la instrucción de que nuestros proyectos no se discutan. El proyecto que yo presenté, por ejemplo, para evitar la reelección de la UNACHI, nunca se prohijó. Entonces, sí es importante entender que el tener una representación en una bancada colabora, ayuda a que proyectos importantes para el país, no para el interés personal. Ustedes debatían hace minutos la posibilidad de que se presentara una reforma al Código Electoral en este momento. Pero eso solamente se da si tú tienes un ejercicio de poder de votos dentro de la Asamblea. Actualmente, como estamos nosotros tres aislados de esa bancada que tiene la posibilidad, por ejemplo, con la dirección de RM, de pedir ellos que haya una posición en credenciales para evitar, para manipular, Exacto. para presionar, nosotros no estaríamos de acuerdo con esa decisión personal. Eso no es una decisión para el país. Eso es buscando un beneficio personal, como los proyectos que ya antes se han presentado, las reformas, por ejemplo, a los temas que tienen que ver con la autonomía de los partidos, que en su momento se trató de incluir una reforma en medio de la discusión en la Comisión de Gobierno por la diputada Ábrego, entre otras cosas. Entonces, sí es importante entender que a siendo el último año de la gestión de gobierno, es importante que en la Asamblea haya un grupo de diputados realmente fiscalizando en qué se están utilizando los fondos, cómo se están manejando y que también se rinda cuentas a la ciudadanía de esos proyectos que son de real importancia. Vienen proyectos importantes como el proyecto minero, extinción de dominio el de y extinción de minería. dominio, y se está hablando de favorecer directamente a un grupo de diputados para que aprueben el proyecto, sin tener tal vez Favorecerlas como- el suficiente debate. Favorecer Se habla de que hay la oportunidad de condicionar el voto. Y eso no puede ser. Nosotros como diputados no podemos condicionar el voto. ¿Pero a Eso- cambio de qué? ¿De qué es lo que se a hace? cambio de favores, de prebendas, de nombramientos, de contratos. Y eso no estamos de acuerdo con que se manejen de esa forma la discusión de los proyectos. Pero como nosotros tenemos la facilidad de discutirlo, de debatirlo, de presentar nuestra opinión, de votar en contra en las comisiones, no se nos quiere incluir en esas comisiones. Se quiere tener el control de los votos. Y de ahí la importancia de que se apruebe el ejercicio en democracia y como lo establece la ley de la Asamblea, que es el reglamento interno de la formación de esta nueva Me bancada. imagino que el PRD está tratando de bloquear la fracción, ¿no? Bueno, desde ayer que lo presenté se vio en el rostro de Sí, muchos sí, diputados, el lenguaje corporal no miente, pero insisto, nosotros hemos tomado siempre una postura valiente frente a la posición que el electorado nos dio en el 2019. En el 2019 el electorado decidió que la bancada Cambio Democrático fuera una bancada de oposición. Que los últimos 4 años, bajo la dirección de la diputada Ábrego, no haya sido así, no significa que nosotros no sigamos Ahora, Ana Giselle, insistiendo en hacer las cosas. Ana Giselle, pero esta bancada de Ricardo Martinelli en la Asamblea, a mí me sorprendió su voto, porque a pesar de que Ricardo Martinelli tiene una narrativa Anti-PRD. anti-PRD, ¿cómo su bancada en la Asamblea vota por el PRD? No sé, digo, eso me llenó a mí de muchas dudas. Ellos dicen, no, que le dieron libertad para que votaran como quisieran. Y en la primera libertad que le dieron, votaron por el PRD. Eso es parte de la doble moral que en política nosotros tenemos que erradicar, tenemos que eliminar. Yo pienso que uno tiene que ser coherente en el ejercicio de su función.
y es parte de la propuesta que con Rómulo Rux tenemos la oportunidad de adecentar, de colaborar, de influir, de que tengamos una renovación, que así la hemos tenido dentro del Cambio Democrático. Yo les mencioné que tenemos 306,000 inscritos habilitados para votar. Ese es un número que no ha variado dentro de la membresía de Cambio Democrático. Hemos crecido en algunos momentos, pero no hemos bajado de ser 300,000 inscritos y de ser el partido más importante de oposición, a pesar de que los que quisieron irse con Ricardo Martinelli se fueron y se inscribieron en Realizando Metas. Es decir, que Rómulo Rux ha logrado, bajo la dirección del partido, que mucha gente nueva se inscriba y forme parte, porque están conscientes que sí se pueden hacer las cosas bien, que sí se puede legislar, trabajar de cara a las necesidades del pueblo y no en base a un beneficio personal, como lo habíamos estado viendo con esta postura del que hay para mí y de negociar acuerdos de recámara para favorecer a nivel personal o al grupo de las personas cercanas a ese grupo político. A mí siempre me ha resultado un poco difícil de creer ese discurso de que hubo un real cambio profundo en Cambio Democrático, porque recordemos cómo nació y para qué nació ese partido. Justamente para lo que en teoría están tratando de erradicar hoy. Pero eso no es el mismo partido que se fundó hace más de 15 años y muestra de eso es que muchas de esas figuras ya no están en el partido. Entonces sí han entrado mujeres, jóvenes, con las ganas de hacer las cosas diferentes y esa es la resistencia que nosotros hemos mantenido de que no nos arrebaten el partido. Y es la fuerza que vamos a ejercer este 9 de julio de cara a las elecciones primarias. Entender que esta no es una elección solamente del Partido Cambio Democrático. A eso no me interesa, yo no soy parte de ese partido, son los políticos peleándose entre ellos. No, no se trata de eso. Se trata de realmente entender que sí hay oportunidad, si trabajamos en unidad, si trabajamos en equipo, si trabajamos con transparencia, de que los partidos cumplan su papel dentro del ejercicio democrático, de avanzar, de progresar, de trabajar por Panamá. Este gobierno ha sido fallido precisamente por eso, porque ni siquiera ha atendido las necesidades básicas, preocupándose por la cúpula obtener beneficios personales. Y eso tiene que cambiar. De lo contrario, nos avecinamos a lo que puede ser un estallido social o convertirnos a futuro en un país como nuestros vecinos, como Venezuela o como Cuba, que producto del descontento popular terminan eligiendo figuras dictatoriales que entonces vienen con otro. Ana Giselle, esta mañana estábamos viendo un cuadro que sacó el diario La Prensa sobre los municipios que recibieron más fondos de la descentralización paralela. Por cierto, de primero está el alcalde de Arraiján, Rollins Rodríguez, que va a venir mañana al programa a aclararnos sobre eso. Pero yo vi que el alcalde de Almirante, Derrick Edilberto Echeverría, de CD, que estuvo compitiendo, ¿te acuerdas? En estas de... Para la Secretaría de la Juventud, recibió $250,000. Y la que estuvo en contra suya, de la alcaldía de Pino Gana, Yanel Nadine González, también recibió $250,000. El cuadro es bien claro acerca... Y la fecha, o sea, no y las tanto el fechas monto, que lo recibieron. La fecha. Y digo, yo, y en esa fecha solamente, no sé si habrán dado otro dinero, pero ahí está bien claro el cuadro. Esto se recibió, creo que fue entre mayo y junio específicamente, cuando estaba todo el proceso interno del Partido Cambio Democrático. y ahí no está la alcaldía de Capira, que también ha recibido... No, pero 3.3 está Natá, millones. no, Sí. pero está Está Natá Natá y está Balboa, que Balboa. también recibieron plata en ese momento. Y decía Rómulo Rux que todos ellos defienden la postura de Yanivel Y Abreu. mira el contraste, la alcaldesa de Changuinola, Jessica Romero, ha tenido que venir a Panamá a pelear con el MEF, a pedirle citas al Contralor para que le depositen el $1.000.000 que le deben al municipio de Changuinola. Los funcionarios del municipio de Changuinola han tenido que hacer protestas, cierres, para que les paguen su salario. ¿Y por qué no le pagan a Jessica Romero? Porque ella es Cambio Democrático afín a Rómulo Rux. Entonces vemos cómo la política se manipula para inclinar la balanza frente a quien tiene el ejercicio del poder. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir que este 9 de julio se dé. Nosotros lo hemos denunciado. Cuando yo estaba en plena campaña, lo decía, lo manifestaba. Cuando gané la Secretaría de la Mujer, lo dije claramente.
Le ganamos a la chequera del PRD, le ganamos a Ricardo Martinelli, le ganamos a los 15 diputados. Y este 9 de julio vamos a volver a ganar, porque es la oportunidad real de que Cambio Democrático demuestre que es un partido que no se entrega, que no se vende, que es un partido comprometido con hacer las cosas bien, que tiene dentro de sus bases gente buena, gente honesta, gente renovada, gente que ha entrado al partido en los últimos años con ese compromiso. Y nosotros que estamos apoyando a Rómulo Rux tenemos esa intención de hacer la lucha hasta el final, de seguir buscando los votos hasta el día de mañana. Está abierta la oportunidad de hacer campaña, pedirles el voto en la casilla 3 para Rómulo Rux y, por supuesto, pedirle a nuestra membresía que salgamos a votar temprano el domingo 9 de julio. Las mesas estarán abiertas desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde a nivel nacional y después de las 4 de la tarde. También estar vigilantes de ese conteo de votos y Dios primero, celebrar a partir de ese momento la oportunidad de trabajar con hombres y mujeres de otros partidos, de la sociedad civil, independientes que quieran sumarse a este proyecto junto a Rómulo Rux. Tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder, hoy conversando con Ana Giselle Rosas de Cambio Democrático, ya regresamos. Ahí tenemos imágenes en vivo de la segunda coronación del rey Carlos III en Escocia, uno de las regiones o de los países miembros del Reino Unido. Y por lo tanto, se lleva a cabo este acto simbólico también de la coronación del rey Carlos III. Y de mucho significado, ya que el rey, al realizar este acto protocolar en esta región de las Islas Británicas, él realmente trata de sumar, ¿no?, a todos sus súbditos a lo que es ya su nuevo reinado. Pero regresamos acá al reinado panameño y lo que está pasando en la asamblea, porque sí sería bueno, ya que tenemos aquí a Ana Giselle, antes de terminar, que nos cuente un poco cómo fue que sumaron a Génesis Arjona el sábado. ¿Cómo se dio ese cambio, Ana Giselle? Cuéntanos, o sea, ¿qué fue a tu juicio lo que la hizo salir del grupo donde estaba y voltear su mirada nuevamente hacia Rómulo Rux? ¿Qué pasó allí? Cuéntanos. Mira, yo pienso que ella en su recorrido, y ella lo ha manifestado, en su circuito, no estaba recibiendo la dirección, la afinidad hacia la candidatura de Yanibel Ábrego. Recuerda que nosotros veníamos ya de una elección interna del 19 de marzo, en donde en ese circuito 8-5 yo gané como secretaria de la mujer. Entonces eso te indica que las bases del Partido Cambio Democrático estaban bastante claras de hacia dónde estaba la dirección positiva. Al ver tú los resultados, ella aduce que gana con los convencionales, pero la mayoría de los votos para la mujer estaban a favor mío. Entonces, ella comienza a hacer la evaluación interna y las mismas bases del partido le comienzan a mencionar que por qué no evaluaba la posibilidad. Génesis ha sido una de las diputadas que, independientemente de estar del lado de Yanibel o no, siempre se mantuvo una cordialidad, un respeto, y eso siento que también colaboró a que en su momento ella se sintiera motivada a hacer el llamado, a convocarnos, a tener una conversación y a evaluar la posibilidad de respaldar no solamente la candidatura de Rómulo Rux, sino de entender el papel que tenemos que jugar nosotros en la Asamblea. Efectivamente, el día antes del 1 de julio, nosotros tuvimos una reunión, los 3 diputados, junto con Rómulo Rux, precisamente para evaluar cómo podía ella manifestar su respaldo, y nosotros tomamos la decisión que debíamos ir con candidato propio y que dentro de esa candidatura pudiéramos evaluar también que ella fuera postulada a una de las posiciones de la Junta Directiva. Después del domingo, ¿tú crees que puedan darse otros cambios? Cuando ya pues pase las primarias del partido, ¿qué piensas? Yo pienso que es importante como partido que nosotros abramos el espacio para trabajar en la unidad, para brindarle espacio a aquellos que quieran hacer las cosas bien, Atenógenes. Yo sí siento que eso es bien importante dejarlo claro. Nosotros hemos pasado unos años muy difíciles, precisamente porque salimos de nuestra zona de confort a nivel político y tomamos la decisión de enfrentar el rol
que nos correspondía dentro de la Asamblea. Estoy hablando del ejercicio que hemos realizado estos 3 diputados que nos hemos mantenido leales a la línea del partido. Sin embargo, sí considero que hay posibilidad de que después del 9 de julio, como lo hacen todos los partidos, se trabaje en un esquema de unidad. Rómulo ha sido una persona que siempre se ha mostrado conciliadora, abierta a conversar, pero siempre dejando claro que aquí hay espacio solamente para los que quieren hacer las cosas bien. No hay espacio ni para el que hay para mí, ni para el robó pero hizo, ni al clientelismo político, ni ese tipo de matraqueos y condicionamientos, chantaje político del que están acostumbrados algunos. No, y sobre todo entender el pensamiento de esa otra bancada de Ricardo Martinelli, porque, insisto, el tema ese del movimiento hacia el ala del PRD dejó a muchas personas pensando, ¿por qué razón lo hicieron? Y es que no se entiende, Atenógenes, más que hacerlo buscando un beneficio personal, buscando un beneficio individual, no pensando en el papel de lo que el país espera de nosotros como diputados. Entonces sí, estamos en un momento histórico, el 9 de julio se define el rumbo electoral, no solamente de Cambio Democrático, inclusive hay muchos partidos pendientes de lo que va a pasar el 9 de julio, algunos como el RM, como el PRD, metiendo sus manos, tratando de incidir e inclinar la balanza a la candidata, que es la candidata de ellos, que es la candidata Yanibel Ábrego, pero nuestras bases del Cambio Democrático, que son las que van a salir a votar, saben muy bien que una vez que están detrás de esa mampara, tienen la capacidad de ejercer el voto de manera democrática, libre y voluntario. Entonces, se siente, por lo que dice Ana Giselle, se siente el grupo que respalda la candidatura de Rómulo Rux, o digamos el grupo que no respalda la candidatura de Aníbal Ábrego, porque hay otros 2 candidatos también, se siente confiado de un triunfo el domingo. Nos sentimos más que confiados, agradecidos con las bases de nuestro partido, que reitero, no es que han dado lucha estos últimos 2 meses, han dado lucha durante varios años. El partido no los han tratado de arrebatar con influencias políticas, con matraqueos, con presentaciones de recursos en el Tribunal Electoral que se caen porque no tienen ningún sustento legal, pero todo eso ejerciendo una presión a nuestras bases que se han mantenido firmes, se han mantenido leales, que han demostrado que somos un partido que tiene oportunidad real de llegar a ser gobierno si queremos hacer las cosas bien. Entonces, este 9 de julio ya inclusive la diputada Ábrego ha manifestado que ella no tiene interés en ser presidenta de la República, sino que ella ganaría para entregar el partido. Que no entiendo cómo lo hace o cómo piensa que lo puede hacer si efectivamente el control de la Junta Directiva lo mantiene y lo va a seguir manteniendo Rómulo Rux. Entonces, que no se dejen engañar las bases, ejerzan su voto de manera voluntaria, democrática, libre y ejérzanlo por la mejor opción, que en este caso es Rómulo Rux. Bueno, gracias Ana Giselle por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Gracias. Y estemos pendientes de las votaciones el domingo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con el brunch, y en RPC Televisión, el profesor Escobar y Delia Muñoz en Habla Ahora. Hasta mañana.